Saludos, estimados estudiantes. Vamos a resolver algunas derivadas parciales de orden superior. Eso quiere decir segundas derivadas ya sea respecto a x, respecto a y o mixtas. Es decir, que primero sean derivadas respecto a x o a y y luego respecto a la otra variable. Aquí tenemos una serie de ejemplos. Comencemos con este primer ejercicio. Bueno, nos pide la segunda derivada respecto a x y la segunda derivada respecto a y. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a calcular el primer inciso que dice que es la derivada parcial, la segunda derivada parcial de z respecto a x. Para calcular la segunda derivada, lo primero que hay que hacer es calcular la primera derivada. Así que calculamos la primera derivada de respecto a x de nuestra función. Como estamos derivando respecto a x, a y se le puede considerar constante y por lo tanto podemos sacarla de la derivada. Entonces tendríamos como resultado que 6y cuadrada por la derivada de x cúbica más 2 veces y cúbica por la derivada de x. Listo. Notemos qué sucedió acá. Bueno, primero cada una de las dos funciones lo separamos en dos derivadas individuales. Segundo, sacamos a las constantes, en este 6 y y cuadrado de la derivada, y en este caso 2 y y cúbica la sacamos de la derivada y únicamente derivamos las variables que involucran x. Bueno, ambas derivadas son muy sencillas. Tenemos 6y cuadrado por 3x cuadrado más 2y cúbica por 1. Y simplificando sabemos que 6 por 3 da 18 x cuadrado y cuadrado. Mientras que 2 y cúbica por 1 daría 2y cúbica. Y listo. Tendremos la primera derivada. Ahora, ¿de qué manera calculamos la segunda derivada? Lo único que hay que hacer es volver a derivar a la primera derivada. Tendremos la parcial de z respecto a x es igual a la parcial más bien la segunda de z respecto a x a la derivada de x de la derivada 18x cuadrada y cuadrada más 2y cúbica. Y un proceso parecido, podemos separarlo en dos derivadas y sacar a las constantes. Como estamos derivando respecto a x, las demás variables se les considera constantes.
Y si nos damos cuenta en el segundo término, no hay ninguna variable x. Solo tenemos variables con y. Y como y es considerado constante, recordamos de cálculo diferencial que la derivada de una constante es igual a 0. Entonces esto nos dejaría 18y cuadrada por 2x igual a 36y cuadrada x. Porque la derivada de x cuadrada es 2x. Y listo. Hemos calculado la segunda derivada de la función respecto a x. Ahora vamos a calcular la segunda derivada pero respecto de y. Bueno, es un proceso prácticamente igual. Si queremos la segunda derivada de y, primero tenemos que calcular la primera derivada de y. Ahora, a todo lo que tenga x se le considera constante y lo podemos sacar fuera de la derivada. Y como son dos términos, podemos derivar cada uno por aparte. 6x cúbica por la derivada de y cuadrado más 2x por y cúbica. Y es igual a 6x cúbica 2y por 2y porque es la derivada de y cuadrado más 2x por la derivada de y cúbica que es 3y cuadrado. Esto es igual a 12x cúbica y más 6x y cuadrado. Y esto sería la primera derivada. Ahora, para el cálculo de la segunda derivada, simplemente derivamos a la primera derivada. La primera derivada dio este resultado. Las x se vuelven a considerar constantes. Y las y son las variables, es decir, las que vamos a derivar.
Y tendríamos que 12x cúbica por la derivada de y, que es 1, y más 6x por la derivada de y cuadrada, que es 2y. Lo que nos da como resultado 12x cúbica más 12xy. Y listo. Tenemos nuestra segunda derivada, pero ahora respecto de y. Pasemos a hacer otro ejemplo. Bueno, tenemos este ejemplo. Y de igual manera, si quiero la segunda de x, primero tengo que calcular la primera. Así que empecemos con la segunda derivada de x. Bueno, para calcular la primera derivada de z respecto de x, tenemos una función del tipo exponencial. Y a la 3xy. Si nosotros recordamos de cálculo diferencial, si queríamos derivar una función exponencial elevado a una función u, esto era igual a la misma función exponencial por la derivada de su exponente. Lo mismo va a suceder aquí. Su derivada va a ser la misma función exponencial por la derivada, pero en este caso parcial, de su exponente. Como estamos derivando respecto a x, y se le considera constante. Y nos quedaría que y puede salir de la función junto con el 3. Y nos quedaría únicamente la derivada de x, que es 1. Reacomodamos y queda 3y por e a la 3xy. Y esa sería la primera derivada. Vamos a colocar por acá esta fórmula. Ponen sí. Aquí ponemos la fórmula para la derivada de una exponencial. Ahora, ya tenemos la primera derivada. Como sabemos, el proceso para la segunda derivada solo es derivar la primera derivada. Tres y por e elevado a la 3xy. Como la derivada respecto a x
Ahora 3y lo podemos considerar constante, y si es una constante puede salir de la derivada. Entonces tendríamos solo que es 3y por la derivada de e elevado a la 3xy. Y si nos damos cuenta, esto es exactamente lo mismo que esto. Y ya vimos todo el proceso de derivar eso, que nos lleva a esto. Así que podríamos hacerlo paso a paso otra vez, o simplemente pues obviar que se va a hacer exactamente lo mismo que se hizo aquí. Y tendríamos que 3y multiplica a 3y por e elevado a la 3xy. Da como resultado 9y cuadrado por e a la 3xy. Y esta sería la segunda derivada de z respecto a x. Ahora calcularemos la segunda derivada, pero respecto a y. Si queremos una segunda derivada respecto a y, hay que calcular una primera derivada respecto de y. Bueno, volvemos a utilizar la fórmula de la exponencial, que nos dice que la derivada de una exponencial es la misma exponencial por la derivada de su exponente. Entonces tendremos e a la 3xy por la derivada de su exponente, pero ahora respecto a y. Básicamente el mismo ejercicio que hicimos arriba, nada más que ahora cambió respecto a qué variable. Como sabemos, si estamos derivando a y, x es constante y puede salir fuera de la derivada. Y nos queda únicamente por la derivada de y, y la derivada de y es 1. Entonces reacomodando tenemos 3x por e elevado a la 3xy. Ya tenemos la primera derivada. Ahora vamos por la segunda. Que como ya hemos dicho, es lo único que consiste es en volver a derivar a la derivada. Ahora, si nosotros estamos derivando respecto a y, x es constante. Y si x es constante, puede salir de la derivada. Y nos quedaría e a la 3xy. Y podríamos hacerla paso a paso, pero también podemos notar que esto es exactamente lo mismo que esto. Y sabemos que después de derivar esto se llega a esto. Simplemente transcribimos ese resultado. 13x por 13x por e a la 3xy. Esto es igual a 9x cuadrado por e elevado a la 3xy.
Y listo. Tenemos la segunda derivada de x y la segunda derivada respecto de y. Vamos a hacer un ejercicio más. Los otros tres ejercicios ya involucran derivadas mixtas, así que lo vamos a dejar para la siguiente. Bueno, espero el video les sea de utilidad. Saludos y que estén muy bien.